Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los que en este momento se encuentran presentes en este nuestro encuentro previsto para el día de hoy, así como también para quienes posteriormente tendrán la oportunidad de observar esta presentación. En esta unidad trataremos de modo resumido ciertas indicaciones relacionadas con la problemática actual que presenta la ejecución de las penas. Así, dentro del marco del objeto de nuestra área de estudio, se sitúa como eje fundamental la pena y todos los aspectos que se encuentran relacionados con su efectiva aplicación, ejecución y lo concerniente a los correspondientes establecimientos de reclusión. Ahora bien, hasta la presente ya hemos observado de modo detenido y pormenorizado la clasificación de las penas a imponerse, así como también las interesantes posiciones doctrinarias que respaldan a cada una de las mismas. Todo lo cual ha sido incluso susceptible de indicaciones producto de las correspondientes investigaciones que ustedes han realizado en las unidades anteriores, dentro de lo cual se observó lo atinente a las penas corporales y no corporales, las penas principales y accesorias, así como la situación actual dentro de dicho entorno. Por tanto, dentro de dicho ámbito resultan de interés ciertos puntos que serán tratados brevemente el día de hoy, a fin de alcanzar una visión analítica, crítica y constructiva dentro de esta realidad que representa la ejecución de las Ahorita. penas dentro del sistema penitenciario. En tal sentido, de modo resumido, indico que dichas referencias se centran en resaltar los siguientes puntos. En primer orden, lo relativo a la determinación o aplicación de las penas. En segundo orden, la problemática que presenta las penas privativas de libertad y la posible modificación del régimen penitenciario. En tercer orden, lo atinente a ciertos aspectos sobre reinserción social, todo lo cual presento seguidamente del modo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la determinación o aplicación de las penas, tenemos que efectivamente, tanto en el ordenamiento jurídico venezolano, el texto sustantivo penal, como en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal, contemplan de modo pormenorizado normas que los tribunales competentes deben tener en consideración para la efectiva aplicación de las penas a imponer por la comisión de un hecho punible determinado. Así pues, en este contexto resulta de vital importancia tener en consideración que en la individualización de la pena a imponer, la penología aporta los principios de proporcionalidad y de culpabilidad que sirven de referentes en tal sentido. En cuanto a este aspecto, el máximo órgano jurisdiccional venezolano ha señalado que la pena debe ser el resultado efectivo de una justa compensación entre el grado de culpabilidad del sujeto y la gravedad intrínseca del delito del que se trata. Por ende, en ausencia de circunstancias modificativas de esa responsabilidad penal, la sanción a imponer debe ser denominada pena tipo, que representa el resultado de las exigencias de ambos principios. De allí que la efectiva determinación judicial de la pena se puede catalogar como todo un proceso en el cual se transforma una pena imponible de acuerdo con lo establecido en los tipos del Código Penal y leyes penales especiales, en la concreta pena correspondiente al autor del delito,
conforme con la gravedad del hecho ilícito y sus circunstancias particulares. De modo que en ese proceso de determinación de la pena, el juzgador competente debe decidir cuál es la pena que resulta imponible al condenado, lo cual debe responder a las reglas de determinación de la pena, con el entendido que el desarrollo efectivo del proceso referido tiene por objeto fundamental armonizar esa finalidad dual que justifica la imposición de las penas, es decir, tanto la prevención general dirigida a la defensa de la sociedad como la prevención especial sobre la persona del condenado. Esto con el objetivo de lograr su efectiva adaptación a la sociedad con posterioridad al cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta. En todo caso, esa determinación judicial de la pena se encuentra debidamente limitada por la medida de la gravedad de la culpabilidad, pues efectivamente la legislación penal establece un marco legal con unos topes mínimos y máximos, así como las diferentes circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, es decir, las conocidas como agravantes y atenuantes, todo lo cual debe ser objeto de la debida y pormenorizada consideración por parte del órgano jurisdiccional al momento de efectuar la imposición de la pena en un caso concreto. En segundo lugar, en lo que corresponde a la problemática que presentan las penas privativas de libertad y la posible modificación del régimen penitenciario. Debo destacar que la ejecución de las penas, tanto de corta duración como de larga duración, representa una evidente situación conflictiva en un nivel muy generalizado, tanto para las personas que deben cumplir una condena como para todo ese entorno social, no solo durante el lapso de tiempo que dure dicho cumplimiento, sino también a partir del momento en que dicha persona cumple satisfactoriamente desde el punto de vista jurídico la misma, en razón de todos los efectos criminógenos que se encuentran en la prisión. Pues desde la directriz criminológica, la prisión opera en detrimento del principio de resocialización o también conocido como reinserción social. De este modo, nos ubicamos en el conocido como sistema penitenciario. Así las cosas, en Venezuela, ante la evidente crisis de dicho sistema, se planteó una reforma de la normativa legal que regulaba el régimen penitenciario, la cual se cristalizó con el Código Orgánico Penitenciario. Pero resulta que dicho código no alteró la esencia contenida en la Ley de Régimen Penitenciario, objeto de derogatoria en dicho instrumento normativo. Esto en cuanto a la finalidad de la imposición de las penas. Pues dicha ley contenía gran aporte intelectual del que ha sido nombrado como padre del penitenciarismo venezolano, el doctor Tulio Chiozón, por su propósito de no perseguir al delincuente, sino procurar su curación efectiva por medio del tratamiento adecuado y la debida implementación de actividades que aseguren su posterior reinserción social. De ahí que el Código Orgánico Penitenciario, pese a que introdujo algunas modificaciones muy importantes, sin embargo, mantuvo la reinserción social como el fin fundamental de la pena. Sobre este tema,
Áñez Castillo, en su obra sobre cuestiones políticas, al tratar sobre la transformación del sistema carcelario esperada con el vigente Código Orgánico Penitenciario, enfatizó la evidente crisis que se pretendió enfrentar con dicho texto normativo, el cual estuvo precedido de la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo, como lo es el Ministerio para el Servicio Penitenciario, creado en el año 2011, y la concreción de unificar las disposiciones legales dispersas y hasta contradictorias existentes en la legislación venezolana sobre dicho sistema, con el fin precisamente de alcanzar ese mandato constitucional de brindar atención integral al privado de libertad y lograr la esperada reeducación del mismo. Aunado a esto, Áñez afirma que dicho código no plantea derechos ni deberes diferentes a los contenidos en la ley de régimen penitenciario, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana, educación, trabajo, locaciones adecuadas, higiene ambiental y personal, asistencia médica, libertad de culto, alimentación, seguridad. Sin embargo, dicho instrumento normativo incorpora algunas modificaciones de importancia en cuanto al sometimiento de la persona privada de libertad, tales como la concepción del trabajo como un derecho y deber, más no como una obligación, la supresión de la obligatoriedad de la instrucción básica y de los ejercicios físicos, la posibilidad para los reclusos de apelar en contra de las sanciones disciplinarias que les fueren impuestas, la eliminación del calificativo de anormal para aquellos penados que presentan síntomas de enfermedades mentales, así como la incorporación de la participación ciudadana que incluye organizaciones sociales, comunitarias y hasta universitarias en la implementación de planes sociales para alcanzar la reinserción de los penados. En este mismo lineamiento, debo destacar que Áñez Castillo, en el resultado de su investigación sobre el discurso penitenciario, desde la ideología de la pena como mecanismo de reinserción social, aborda dicha temática desde la premisa de considerar la cárcel y la pena como estrictamente necesarios, pero exalta cómo el llamado discurso penitenciario presenta una dualidad que se manifiesta así. Por una parte, el mensaje dirigido al privado de libertad en la consecución de su rehabilitación para el regreso a la vida en libertad. Y por otra parte, aquel que se proyecta a la comunidad temerosa de la delincuencia que reclama su evidente derecho a esa seguridad ciudadana. Por ello, sobre la base de la realidad carcelaria se infiere una evidente disociación entre la esencia de dicho discurso y la innegable situación real que caracteriza al sistema penitenciario, que presenta un colapso que se refleja en la crisis derivada de todos los problemas que se suscitan en dicho ámbito, pues los recintos carcelarios se caracterizan por lo que se cataloga como un submundo de sobrevivencia invadido por vicios, corrupción y poder en todos los niveles. Las evidencias anteriores reflejan que la resocialización representa un concepto con poca factibilidad de alcanzar el éxito esperado, pues en la realidad destaca Áñez Castillo que resulta muy cuestionable el resguardo de los derechos humanos de los reclusos, tanto
por las condiciones de insalubridad, deficiencia de servicios básicos, maltratos y vejaciones, inadecuada infraestructura, hacinamiento y retardo procesal, como también la conocida cultura intramuros, con una especie de submundo, con una serie de códigos y reglas propias que gobiernan la cotidianidad de las personas privadas de libertad. Pues tal y como sobre el tema han arribado diversas investigaciones de carácter científico, esa subcultura carcelaria se encuentra constituida por todo un sistema de creencias, actitudes, ideologías para ese contexto particular, por lo que el recluso crea un estilo de vida al margen de lo que debe ser, compuesto por códigos, lenguajes y hasta estructuras sociales y de poder propios de ser utilizados dentro de ese ámbito en el que obviamente le corresponde desenvolverse privado de su libertad. Así que Áñez, en la obra indicada, sostiene que es por esta realidad que el discurso penitenciario ha sido considerado como simplemente el sueño de una convivencia humana alternativa. Bien, en suma, evidentemente, la problemática que presenta la ejecución de las penas, no solo en Venezuela, sino en muchos países del mundo, va más allá de la modificación de la legislación que regula el sistema penitenciario. Pues por lo menos en el ordenamiento jurídico venezolano observamos no solo una normativa contentiva de cantidad de disposiciones que abarcan el desenvolvimiento adecuado que debe regir en dicho sistema, aunado a la implementación de una serie de programas desde ya hace varios años orientados a regular de manera exhaustiva dicho sistema carcelario. Así como también en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se pueden observar instrumentos normativos que regulan amplia y adecuadamente este sistema, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal y el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con normas caracterizadas por un contenido amplio y exhaustivo sobre dicha regulación. Más, sin embargo, los sistemas carcelarios resultan ineficaces, tanto en lo que concierne a todo ese marco de acciones dentro de los recintos carcelarios, como todo lo que abarca la finalidad ideal que representa la imposición y ejecución efectiva de una pena. De manera que bien puedo afirmar que más allá de modificar la normativa legal que regula el sistema penitenciario, el enfoque de una buena implementación por parte de los diversos entes estatales se debe centrar sobre esa realidad que no puede ser controlada por todo un compendio de normas que en la práctica no logran abarcar, mitigar ni resolver la evidente crisis del sistema penitenciario. Ahora bien, dentro del marco de las indicaciones precedentemente expuestas, seguidamente procedo en tercer lugar a resaltar ciertas consideraciones específicas sobre la reinserción social. Pues aunque en la primera unidad dicho principio fue susceptible de investigación y realización de correspondiente actividad por parte de cada uno de ustedes, no obstante, ciertos aspectos del mismo deben ser considerados, los cuales estimo como esenciales para arribar al punto de vista propuesto en el presente. Así las cosas, sucede que en el año 1955, como producto del primer Congreso de las Naciones Unidas, se dictaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
las cuales constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados miembros en todo el mundo. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, específicamente el 10 de noviembre del año 2009, proclamó el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. Esto en reconocimiento a la ardua labor del presidente de Sudáfrica, quien, a pesar de haber permanecido aproximadamente 27 años privados de su libertad, resulta considerado como todo un líder de gran importancia en este siglo, pues fue un profesional del derecho que dedicó su vida al servicio de la humanidad, arduo defensor de los derechos humanos y propulsor de todo un legado histórico en cuanto a lo que debe representar la atención debida a los privados de libertad, en cualquier circunstancia en que los mismos se encuentren en esa condición. Es así como en el año 2015, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas presentó un proyecto con el fin de actualizar las referidas reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas en el año 1955. En este proyecto fue propuesto tanto ampliar el alcance del Día Internacional de Nelson Mandela, fijado en el 18 de julio, a fin que ese mismo día sea considerado como el Día de los Derechos de los Reclusos, esto con el objeto de promover condiciones dignas dentro del encarcelamiento, sensibilizar el hecho que los reclusos, muy a pesar de la perpetración de cualquier hecho punible, son personas que forman parte de la sociedad. Por ello, deben ser tratadas con dignidad y promover todo lo necesario para que posteriormente puedan reintegrarse a la sociedad. Como también se propuso en dicho proyecto una cantidad de principios rectores y de normas particulares que propenden a que todos los diferentes entes estatales, incluso los que no formen parte de las Naciones Unidas, deben seguir para brindar condiciones mínimas para el tratamiento y reconocimiento efectivo de las personas privadas de libertad. En resumen, bien, se debe considerar que las referidas reglas Mandela se pueden catalogar como un verdadero instructivo para una adecuada gestión penitenciaria, pues incorporan como premisas fundamentales el respeto a la dignidad y valor de los privados de libertad como seres humanos, amplían la prohibición de discriminación con ocasión a ciertos grupos, agregan aspectos fundamentales en lo que concierne a la calidad de los servicios médicos que deben recibir los reclusos, prohíben sanciones disciplinarias equivalentes a torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, regulan lo atinente a la realización de los registros tanto a personas como dentro de las celdas, prevén investigaciones independientes en casos de muerte de los privados de libertad e indican la necesidad de capacitación adecuada del personal que labora dentro de esos recintos carcelarios. Aunado a esto, dicho instrumento normativo, en el contenido de lo preceptuado en la regla número 4, prepondera la reinserción social y señala como objetivos de las penas tanto proteger a la sociedad contra el delito como reducir la reincidencia.
lo cual solo se alcanzará en la medida que durante ese lapso de tiempo en el cual la persona se encuentra privada de su libertad, se aproveche adecuadamente para lograr la reinserción al momento en el cual esa persona obtenga su libertad. En cuyo orden, para alcanzar dicho fin, se debe ofrecer a los privados de libertad y en atención a las necesidades particulares de los mismos, todas las formas de asistencia apropiadas en cuanto a educación, formación profesional, trabajo, así como también modos de apoyo de carácter recuperativo, moral, espiritual y social. Asimismo, de manera consona con lo antes indicado, la regla número 107 indica que la reinserción social que debe alcanzar el recluso después de su liberación se tendrá en cuenta desde el comienzo de la ejecución de la pena, a cuyo efecto se ayudará al mismo para que establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer dicha reincorporación a la sociedad y lograr de esta manera alcanzar su reintegro total en beneficio propio del interés de su propio grupo familiar y de la sociedad misma. Cabe destacar que sobre este tema, el doctor Ferreira de Abreu, en disertación especial al emitir opinión sobre la aplicación de las mencionadas reglas de Mandela en el ámbito penal venezolano, resaltó que la legislación estuvo enmarcada por el llamado régimen progresivo de la ejecución de las penas, el cual se encontraba previsto en algunos instrumentos normativos, como lo fuere la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, la Ley de Libertad Provisional bajo fianza, la Ley de Beneficios sobre el Proceso Penal, la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio y la Ley de Régimen Penitenciario, los cuales representaban un sistema normativo de libertades para procesados y condenados. Pero sucede que dicho sistema ha sido susceptible de lo que el doctor Ferreira califica como una contrarreforma, pues con las modificaciones de las que ha sido objeto el actual Código Orgánico Procesal Penal, han prevalecido criterios de prevención general en el ámbito de la prisión preventiva, así como también criterios de prevención especial negativa en lo atinente a los mal llamados beneficios penitenciarios, todo lo cual limitan el referido régimen progresivo de ejecución de las penas. Efectivamente, entre algunos puntos contenidos en el texto adjetivo penal resalta que se incorporaron restricciones en las instituciones de la suspensión condicional del proceso, en la suspensión condicional de ejecución de la pena y en el régimen progresivo de lo que en el marco de la ley del régimen penitenciario se denominaba fórmulas de cumplimiento de pena, es decir, destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, que a partir de allí comenzaron a denominarse como fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena. Todo lo cual en consonancia con el punitivismo de leyes especiales, como por ejemplo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, en las que no solo se incorporan delitos con altas penas, sino que también se prohibió fórmulas alternativas al cumplimiento de penas en el caso de ciertos delitos, aunado a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en algunos fallos ha dictaminado que en ciertos casos específicos no se podían conceder ni beneficios procesales, ni menos aún fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, trae como consecuencia
que ante el planteamiento de la incógnita en cuanto a qué ha sucedido con la aplicación de las reglas Mandela en este contexto penal venezolano, el doctor Ferreira afirma que se observa una especie del conocido como derecho penal del enemigo, es decir, prevención especial negativa, donde los planes especiales implementados prácticamente representan una política criminal que se sustenta sobre la base de ideales de custodia, de seguridad, donde el fin no lo constituye la reinserción social, ni menos aún el juzgamiento en libertad, sino el uso de la cárcel y de la privación de libertad como pena o como prisión preventiva. En este sentido, bien puedo destacar cómo se observa una evidente tendencia ascendente y generalizada al aumento en la imposición de las penas, quizás como medio en la disminución de los índices delincuenciales. Pero sucede que se trata de un tema que también ha sido susceptible de investigaciones diversas por estudiosos en el área penal, quienes pese a precisar posturas tanto a favor como en contra, sin embargo, la tendencia que explica de modo más convincente sobre la base de la realidad social se inclina en manifestar la poca efectividad de esta implementación, es decir, del aumento de las penas. En este lineamiento llama la atención que en Ecuador, Vilugrón Durán, en su intervención en el 17º Congreso Latinoamericano, 9º Iberoamericano y 1º Nacional de Derecho Penal y Criminología, en cuanto al tema del derecho penal como forma de última ratio y el concepto de seguridad ciudadana como fundamento del abuso punitivo del Estado, expresa que en la legislación ecuatoriana el aumento de las penas se ha producido por una exacerbación del rigor penal, en la cual han prevalecido políticas públicas por encima de una adecuada política criminal obtenida de estudios pertinentes por expertos en política criminal, penalistas y procesalistas, que en todo caso, la creencia de ese rigor punitivo produce un dogma criminal ficticio, pues aquello que en la medida de crear mayor represividad se generará mayor control de la criminalidad, evidentemente dificulta la adopción de otras medidas con las que se puede alcanzar control efectivo de esa criminalidad. En resumen, sobre el particular, Cábada Herrera, en presentación sobre los efectos de los agravamientos de las penas frente a la Comisión de Delitos en Chile, sintetiza que no solo a nivel nacional en el ámbito social chileno, sino también estudios internacionales efectuados a nivel de otros ordenamientos jurídicos estatales sobre el tema concluyen que el aumento de penas tiene efectos, pero los mismos no resultan significativos desde el punto de vista estadístico, pues acontece que la disuasión produce más resultados en los casos de infracciones administrativas que en los delitos, por cuanto los sujetos con motivación para delinquir no se consideran en ningún momento el escenario que se puede producir con esa penalidad que a futuro se puede asociar con su evidente comportamiento delictivo. Como podemos observar, el incremento de penas para ciertos delitos, evidentemente que tampoco resulta el mecanismo más idóneo, ni para impedir la comisión de los mismos, ni para lograr la consecución de la finalidad que persigue la imposición de la pena. Por el contrario,
la realidad que enmarca todo lo que representa ese sistema en el que se ejecutan las penas, como lo es el sistema penitenciario, dista lo suficiente de los principios básicos por los cuales el mismo se debe regir. En síntesis, resulta que las condiciones carcelarias en los recintos penitenciarios en los cuales se ejecutan las penas en América Latina representan un evidente problema generalizado. En efecto, sobre el particular, los autores Baider, Key y Namoradze, en el texto sobre defensa penal efectiva en América Latina, al efectuar referencia a los niveles de estándares latinoamericanos que han de ser observados en dicho contexto, preponderan sobre el generalizado estado complejo que presentan los establecimientos carcelarios. En tal sentido, destacan que en el momento en que una persona se encuentra privada de su libertad, surge una relación especial de sujeción entre éste y el Estado. De allí que el ente estatal debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias tendentes a desarrollar una vida digna y contribuir de esta manera al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse, o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad. Por supuesto, resulta muy complejo describir el problema que presenta el sistema penitenciario a nivel generalizado, el cual resulta de gravedad, pues muestra un alto grado de bifurcación de afectación. ¿Por cuánto? Por un lado, afecta a la sociedad en doble vertiente. Tanto durante el lapso de tiempo que la persona se encuentra en el cumplimiento de la pena, pues ese submundo en el que deben vivir los privados de libertad genera una serie de acciones que aún intramuros, es decir, desde dentro del recinto carcelario, afecta a la colectividad en general. Pues dentro de ese sistema se suscitan una serie de acciones que son protagonizadas por parte de esa población penitenciaria en la ejecución de hechos delictivos, no solo dentro de ese recinto carcelario, sino hacia afuera. También el problema que afecta a la sociedad en este sentido se refleja con posterioridad a que la persona cumple la pena que le haya sido impuesta por la comisión del delito que haya perpetrado, por cuanto en algunos casos la persona se mantiene en la repetición de hechos que son contrarios al deber ser. Por otro lado, en lo que concierne a la persona que ha sido condenada, resulta que el cumplimiento de su condena dentro de ese ambiente muy al margen de rehabilitarlo, le ocasiona una serie de afectaciones que en la generalidad de los casos bien se pueden calificar como irreversibles, pues lo afecta en todos los niveles, tanto desde un punto de vista subjetivo, en el plano espiritual, psicológico, emocional, moral y hasta físicamente, como objetivo, pues el entorno social presenta una tendencia a estigmatizar a este tipo de personas. Así las cosas, esta situación brevemente descrita desde el punto de vista de los autores mencionados con antelación, permite afirmar que el sistema carcelario presenta una realidad que imposibilita el fin perseguido con la imposición y ejecución de la pena que ha sido impuesta, lo cual ha conllevado a señalar que la resocialización encuadra dentro de una perfecta utopía.
Pero más allá de dicho señalamiento, sucede que el sistema carcelario funciona dentro de nuestra sociedad y no debemos permanecer indiferentes, pues efectivamente su desenvolvimiento afecta todo nuestro entorno, no solo por los efectos nocivos que desde allí se dirigen a las diferentes comunidades, sino también porque se trata que dentro de dicho sistema continúan vidas humanas en progresivo deterioro, porque no reciben en lo absoluto el cumplimiento del deber que pesa sobre el ente estatal de garantizarles en el plano de la realidad todo el marco de lineamientos contenidos tanto en instrumentos internacionales como nacionales, que pasan a convertirse prácticamente en paradigmas ideales, pues no se concretan como corresponde. Sobre este aspecto, ya el sociólogo alemán Sigmund Bauman, en su obra Vidas desperdiciadas, nos presenta un análisis muy profundo en lo que concierne a ese ser humano privado de su libertad dentro de ese recinto carcelario. Y al respecto nos deja una afirmación que bien nos conduce a una reflexión sobre la situación planteada. Pues al realizar indicación sobre el propósito que persigue la inclusión de los seres humanos en las cárceles, asevera que dicho fin no es tan solo cualquier clase de eliminación de residuos humanos, sino una destrucción final y definitiva de los mismos. Ahora bien, esta situación brevemente referida en lo que concierne a la realidad del sistema carcelario fue exaltada por cada uno de ustedes en sus correspondientes actividades, en las cuales reflejaron un punto de vista particular que puedo calificar como inquietud por todas las irregularidades que se encuentran dentro del contexto penitenciario. Todo lo cual conlleva a incorporar pensamiento del ilustre libertador Simón Bolívar al proclamar: nada se hace cuando aún falta qué hacer. Pues evidentemente, si estamos ante un sistema para el cual existen directrices legales muy bien delimitadas que regulan el mismo, pero que en la realidad no se ejecuta conforme a ese ideal resocializador en función al cual constitucional y legalmente el mismo gira, entonces implica que aún falta, más allá de normas que contemplen ideales de ineficaz cumplimiento, la implementación adecuada de planes estratégicos de acción, obviamente que diferentes a lo que hasta el momento ha funcionado, y que permitan tanto un cambio significativo del sistema carcelario como una inclusión de los derechos humanos de esa población penitenciaria que conduzcan a su eficaz reinserción social. Pues al recordar pensamientos del brillante procesalista italiano Piero Calamandrei, para quien el buen funcionamiento de la justicia depende de los hombres y no de las leyes, nos conduce a plantearnos el reto de generar ideas que bien puedan constituir un aporte para cambiar la realidad crítica y generalizada, no solo en Venezuela y Ecuador, sino en muchos países que forman parte de los diferentes continentes que integran el mundo entero. Ya que la mejor herramienta para cambiar el entorno social reposa en la calidad de profesionales bien capacitados y formados a nivel espiritual, moral y académico, de los que puedan germinar ideas que se consoliden en la realidad y que representen un cambio
con perspectiva a mejorar, con una tendencia no crítica, sino de detectar las fallas y deficiencias existentes para corregir las acciones cíclicas que las producen y las mantienen. Bien, para finalizar este encuentro, les manifiesto con el debido respeto que para mí ha sido todo un gusto y un verdadero honor haber compartido esta cátedra con ustedes, en cuyo marco me he permitido realizarles ciertas sugerencias con la firme intención de que perfeccionen esa capacidad profesional que los caracteriza para interpretar los temas tratados, no solo en la presente área de estudio, sino por supuesto también a nivel general en el ámbito académico dentro del cual ustedes se desenvuelven, los cuales he observado que han cumplido y que han acatado de manera muy positiva, lo que representa para mí fuente de satisfacción. En este sentido, pues también me gustaría oír de los que están presentes por medio de esta conexión alguna indicación particular, tanto sobre la materia vista, como también, por supuesto, en mi condición de facilitadora que deba implementar para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje del cual todos somos partes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profesora Dalia? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Le ¿Ustedes cómo habla están? Chévere, Héctor Crespo de aquí de Bolívar. Le voy a decir, mi experiencia personal ha sido muy positiva. Yo soy un poco enemigo de los videos, pero el video de 6 minutos que le envié me costó aproximadamente 6 horas de trabajo. Por lo mismo cuestión de que uno a veces hay que innovar, utilizar estas nuevas herramientas. Una vez se le complica un poco, pero bueno, la meta es aprender y formarnos más cada vez. A nivel de penología me llama mucho la atención porque siempre nosotros tenemos muy claro la parte escrita, pero la aplicación, este principio de resocialización, la conducta de los sistemas penitenciarios, la realidad de esos sistemas que en virtud de hacinamiento, retardos procesales y ven, una cantidad de cosas que son el ser, no el deber ser. Estamos muy lejos de los objetivos reales, de cumplir con estos principios, ¿no? Y uno se pregunta cómo hace uno para lograr avanzar en esta materia, porque realmente personas inocentes están ahorita, hoy en día en un centro penitenciario aprendiendo todo lo malo que puede aprender en esa universidad que se llama prisión, porque realmente una persona entra con un delito muy digámoslo, leve, pero al final termina graduándose entonces y haciendo todas las conexiones necesarias para secuestro, homicidio, X cantidad de cosas, ¿no? Entonces estamos muy lejos de cumplir con esos principios que en la teoría son hermosos, porque realmente son muy bien explicados y son muy humanitarios. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, eso es correcto. Realmente estamos ante una realidad que dista lo suficiente de los principios básicos que deben ser implementados dentro de este sistema. Pero una realidad, como hemos visto, con una situación totalmente alterna a lo que debe ser, como usted muy bien lo indicó. Sin embargo, debemos continuar y considero que hacer todo de nuestra parte para aportar al máximo, Sí. porque obviamente que es una realidad que no es lo correcto. Esto eh, me trae en este momento una frase muy célebre de San Agustín, que padre de la Iglesia Católica, destacado filósofo de la antigüedad, que decía, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga,
Y lo Sí, correcto sigue siendo incorrecto, aunque todos lo hagan. Por cierto. eso yo considero que es una realidad que no, a la que no nos debemos acostumbrar, porque lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde dar lo mejor de nosotros, pues soñemos con que se pueda consolidar en algún momento ese ideal que pueda lograr cambiar esa realidad tan crítica que vivimos en la sociedad en muchos países, porque Sí, obviamente son muchos los países que están afectados con esta situación y no desde hace poco tiempo, sino desde, bueno, de desde hace siglos. Entonces, la historia misma. así es. Muchas Ahora, doctora, gracias. una cuestión que sí he visto en algunos países que están muy distantes, en el otro extremo, es que el principio básico es la educación. La educación desde los niveles de primaria, de maternal, de bachillerato. Porque un pueblo bien educado, bien preparado, se aleja mucho de la delincuencia. Así es. Y yo creo Así que ese es. sería el camino correcto, ¿no? Es correcto, yo también lo comparto. Sí, también decía un filósofo antiguo, educa al niño y no tendrás que castigar al hombre, ¿sí? Entonces pienso que eh, es totalmente adecuado. Ese es el mecanismo idóneo para el crecimiento personal y obviamente de la sociedad y de los países a nivel generalizado. Sí, Héctor. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por su intervención, muy adecuado y excelente reflexión. Doctora Dalia, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Barbo. Me encuentro en este momento acompañado, doctora, de la doctora María Urbina. En este momento, doctora, que quería agradecerle muchísimo, lógicamente, la cátedra, su amabilidad, porque me he comunicado muchas veces con la doctora y ha sido muy gentil, muy humilde siempre. Le agradezco mucho realmente. Creo que hace falta un factor importantísimo para tomar en cuenta, que es la parte de desarrollo socioeconómica, doctora, que realmente ha influido tremendamente en nuestro sistema judicial, definitivamente. La falta de empleo, la falta de oportunidades, realmente es un factor esencial, realmente. Nos hace falta acotar realmente nuestro sistema judicial y nuestras medidas, doctora, de previsión, de cualquier tipo de circunstancias que podamos aportar a nuestra solución de problemas penales y penitenciarios, doctora Dalí. Eso es correcto. Tiene toda la razón. Realmente, por eso es que considero que desde este nivel académico podemos hacer muchos aportes que puedan lograr consolidar un cambio y un cambio significativo para todos. Sí, así es. Gracias, Jorge, Gracias a usted, doctora, muy por su amable, muy gentil intervención. siempre. Muchas gracias. Buenos días, profesora Dalia. Le habla Sandro Márquez. Buenos días. ¿Cómo estás, Sandro? Un gusto. Bien, bien. Un saludo para todos. Bueno, lo que quería comentar, doctora, es que luego de que usted nos explicaba y el material que nosotros hemos revisado, yo podría decir que el éxito verdaderamente de la reinserción del penado de manera productiva de la sociedad es separarlo de la masa poblacional, hacer la distinción que debe ser necesaria en cada uno de los privados de libertad, de manera de que aquellos que hayan cometido delitos de menor cuantía o de distinta naturaleza, aquellos de mayor cuantía, y así evitar esa interrelación que existe entre ellos, que de alguna u otra manera lo que hacen es compartir nuevas técnicas para la comisión de hechos punibles y también yo diría voluntad política a los fines de que esa reinserción social pues cumpla su verdadero objetivo. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, hay poca inversión verdaderamente en los centros penitenciarios, pero realmente allí hay unos monstruos, ¿no? Y siempre se habla de que el sujeto, el delincuente teme
de ir a prisión, y ese temor nace fundado no por la cuantía de la pena, porque a veces el privado de libertad le da igual el tiempo del delito, pero es el monstruo que existe allí en el centro penitenciario lo que verdaderamente a él le teme. Entonces yo creo que hace falta verdaderamente la preparación inclusive de los funcionarios que allí trabajan, sin ánimo de cuestionar a nadie, pero creo yo que es importante hacer eso, mucho más allá de lo severo que pueda ser la pena. Por ejemplo, fíjate, esta semana, hace unos 4 meses atrás en Colombia, se hablaba sobre la pena, la cadena perpetua para delitos de importancia, por ejemplo, de violación. Y esta semana la Sala Constitucional allá en Colombia declaró, o habló, mejor dicho, esa ley por considerar que atentaba con la reinserción social de ese sujeto. Y yo creo que sobre todo en un sistema judicial como con las debilidades del sistema judicial latinoamericano, pues verdaderamente son penas que trascienden más allá la esfera de un verdadero castigo, porque sabemos que el sistema judicial no es transparente. Lo digo con respeto porque hay debilidades en el sistema judicial para penas de esa naturaleza. Yo creo lo que se hace un compañero ahorita en la educación de base, pero también la educación en el sistema penitenciario, enseñarle al privado de libertad, irlo reinsertando poco a poco a la sociedad. Antes, de Juan Vicente Gómez, recuerdo yo, se utilizaba la fórmula destacamento de trabajo. Bueno, recuerdo, no lo he leído, y en la época igual de Pérez Jiménez, llevaban allá los reclusos, los sacaban del centro penitenciario y los llevaban a realizar las obras públicas. Entonces, tratar de mostrarle al individuo que verdaderamente existe otra manera de vivir separado de la delincuencia. Y por supuesto, también es importante realizar trabajos médicos, clínicos sobre el privado de libertad, porque sabemos de que no solamente el delincuente se hace, sino también nace por situaciones patológicas que lo llevan a cometer hechos punibles. Eso era lo que quería comentar. Agradecerle a usted, profesora, por compartir sus conocimientos con nosotros, y un saludo a los compañeros. Feliz día. Bueno, muchas gracias, Sandro. Excelente intervención y punto de vista que también comparto. Debe haber un cambio positivo en todo este sistema carcelario que por supuesto tiene que abordarse desde todos los roles de los sujetos que se encuentran involucrados en el mismo, desde el Estado, el órgano jurisdiccional, quienes ejecutan esa regulación dentro del sistema penitenciario. Evidentemente, pues es la realidad y es un poco, como hemos observado, un ideal y que se ha calificado hasta de utopía, pero como hemos visto, pues no es imposible lograr modificación positiva de toda esa situación, porque como hemos dicho, más allá de la legislación, es la situación real que no se cumple en la expectativa establecida en los diferentes instrumentos legales. Gracias, Sandro. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes, los presentes, si desea intervenir, bienvenidos? Bien, realmente si alguno desea efectuar alguna intervención que ya por el tiempo, pues en este encuentro no lo abarca, efectivamente lo pueden efectuar por nuestro grupo WhatsApp y allí pues estaré en la mayor disponibilidad para ustedes, como lo he estado hasta el momento. Bueno, finalmente les deseo... Buenos días, profesora. Ay, perdón. Sí. Buenos días, buenas tardes, disculpe, profesora. Buenas tardes. La abogada María Urbina, profesora, lo que pasa es que hay que hacer que se le dé un cumplimiento, como es el debe ser, al artículo 272 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no se le da el cumplimiento para la reinserción de aquellos privados de libertad. ¿Qué pasa? Que lo que en vez de salir reinsertos a la sociedad, salen es peor. Lamentándolo mucho, esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos, pero
tenemos una norma constitucional perfecta en el sentido de regular de manera muy adecuada la reinserción social. El detalle es que la aplicación, pues, realmente dista en la práctica lo contenido en la norma. Sin embargo, es un sistema en el que todos podemos aportar alguna idea. Considero que efectivamente desde aquí pueden salir ideas muy brillantes que se puedan consolidar en la práctica. Muchas gracias, María. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro encuentro. El día de hoy, dentro de unos minutos, tendrán en la disponibilidad en la página, en nuestra aula virtual, material, así como también indicación correspondiente a la actividad requerida para finalizar. Ha sido todo un gusto realmente para mí haber compartido con ustedes. Les deseo éxito en la culminación de esta maestría, que la luz divina les ilumine el camino para que ustedes desde aquí, desde la academia, desde esta mente creativa, desde todas estas inquietudes que ustedes de manera muy resumida han indicado el día de hoy, pero que también lo han expresado tanto en sus trabajos escritos como en las exposiciones, que realmente para mí fueron excelentes porque cada uno de ustedes realizó una intervención profesional demasiado dedicada para resumir en tan pocos minutos una realidad imperante en nuestro medio, pero a la final con puntos de vista muy inquietantes y muy brillantes sobre el tema que hemos tratado. Por ello, considero que en este medio y desde este ámbito en el que nos desenvolvemos, puedan ustedes generar nuevas ideas que consoliden un cambio significativo para la sociedad en la que nos desenvolvemos. Bien, pues muchas gracias por la atención prestada. Seguiremos en contacto y un muy feliz y bendecido día para todos.